Bienvenidos a Red de Cultura. Acá estamos un año más con Juan Andrés Cebeso y Juan Alberto Gambetta y su locutor Joaquín Adacet. Hoy les hablaremos de imperialismo y de la Primera Guerra Mundial. A grandes rasgos, el imperialismo puede ser definido como teoría y práctica por la cual un Estado domina un territorio. Para profundizar más en este concepto, podemos decir también que es una expansión política, económica, territorial o cultural de potencias sobre estados o países menos desarrollados materialmente. Esta forma de conquista de estados fuertes, los más desarrollados en la industria, sobre los más débiles, no es reciente, tampoco lo son algunas de sus razones. Sin embargo, esta nueva forma de extensión fue movida por el desarrollo de las industrias, como por ejemplo la industria química, y por el sistema capitalista, principalmente por el surgimiento del capitalismo financiero y monopólico. Este último es un aspecto fundamental del imperialismo. Asimismo, justificado por la necesidad de explotación de mano de obra nativa, los recursos naturales y el intercambio de manufacturas por parte de la metrópoli, consumida por la colonia, cuando estas prosperaban, y materia prima, brindada por la colonia y consumida por la metrópoli. Lo que no era útil a la metrópoli se desechaba. Tanto es así que se desplazaron los aspectos nativos de las colonias. Durante este periodo se volvieron a establecer colonias y metrópolis. Se dio en el último tercio del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Los dominadores son, en Europa Occidental, los más tradicionales, que son Gran Bretaña y Francia. Y aparecen algunas nuevas como por ejemplo Alemania, Italia y Bélgica, y algunas nuevas potencias imperialistas de Estados Unidos y Japón. En cuanto a las antiguas metrópolis, España pierde una gran cantidad de territorios, mientras que Holanda y Portugal los conservan. Por otro lado, los grandes dominados son Asia, África y algunas zonas de América. En los últimos años del imperialismo, el mundo dependía de un 84% de Europa y Estados Unidos, mientras que en 1800 solo un 35% dependía de Estados Unidos y Europa. Causas económicas del imperialismo. Una causa notoria es la segunda revolución industrial y la aparición del capitalismo financiero y monopólico. Esto provocó que los países industrializados tuvieran un excedente de capitales y generó necesidad de invertirlos de algún modo. La inversión que se halló para los capitales fue de forma de créditos otorgados a las minorías indígenas que colaboraban con la metrópoli, pero fundamentalmente se destinó a la financiación de infraestructuras tales como ferrocarriles, puertos o grandes obras de ingeniería. Asimismo, el desarrollo industrial favoreció la expansión al proporcionar medios de transporte y comunicaciones eficaces, armas potentes y medicinas específicas, como lo fue, por ejemplo, la quinina, que era contra enfermedades tropicales sumamente mortales, ¿no? Otra causa fue la diversificación y expansión de la economía, principalmente la economía europea, hacia nuevos mercados. También otra causa fue la fuerte demanda de las potencias industrializadas para el abastecimiento de materias primas y fuentes de energía para su industria. A su vez, estas debían de ser, o sea, las materias primas y las fuentes de energía debían de ser abundantes y baratas. Otra causa fue la intención que tenían los países desarrollados de monopolizar los mercados, ya que la población y la capacidad de consumo de la misma habían aumentado considerablemente. Esto provocó que se abriera un amplio horizonte para la exportación de alimentos. En conclusión, lo que buscaban era un mercado para sus productos. Y la última causa económica fue la necesidad de emplear una mano de obra barata y dócil para reducir los costos para la extracción de materias primas. Esta mano de obra, en su mayoría, era considerada prácticamente esclava. Las causas políticas. Una evidente causa política era el imperialismo nacionalista, cuyo objetivo era expandir la nación, ya que las colonias no eran consideradas naciones. Esto fue con el objetivo de controlar la masa popular, que en ese momento se hallaba disconforme. Sin embargo, a medida que el imperialismo progresaba y avanzaba, se enorgulleció de la expansión de su Estado. Otra causa fue la búsqueda por prestigio a nivel internacional de aquel país que salía a conquistar. Tenemos las exigencias estratégicas que ser una potencia le demandaba y la ambición de las potencias para alcanzar la hegemonía colonial mediante el control comercial y militar de las rutas marítimas y terrestres para impedir la expansión de las potencias rivales. Causas ideológicas. La causa ideológica más evidente es la supuesta superioridad racial del hombre blanco europeo sobre los pueblos conquistados. Esta superioridad deriva de la posesión de mejor tecnología y cultura según los mismos europeos. De esta teoría racista derivó la idea de civilizar a los pueblos presuntamente más atrasados. Una de las formas de llevar a cabo esta misión civilizadora fue mediante la evangelización de pueblos nativos. Dicha misión fue llevada a cabo por las iglesias católica, anglicana y protestante. Causas demográficas. Los países europeos habían aumentado considerablemente su población. Pasaron de 300 millones a 450 millones de habitantes. Las penosas condiciones de vida de la clase trabajadora en los países industrializados animó a muchos a buscar mejores perspectivas de la vida en territorios que iban ocupándose. Tanto es así que muchos comenzaron a inmigrar. Estas migraciones fueron provocadas por los importantes avances de la medicina, ya que permitieron combatir enfermedades endémicas. Causas científicas. Se comienza a completar el proceso de exploración del planeta iniciado en el siglo XV. Los europeos comienzan a interesarse por nuevas regiones, etnias, fauna y flora. Surgen nuevas disciplinas académicas, como por ejemplo la arqueología, antropología, sociología y geografía. Agentes civilizadores.
Un agente civilizador es lo que civiliza. Los usa de la metrópoli para la colonia. Uno de ellos es, por ejemplo, la cultura, que abarca desde saber escribir hasta la educación. La religión es uno de los primeros agentes. Les enseñaba ciertas cosas, como los aspectos culturales y los regalos. Otro agente es el ejército. Este tenía la fuerza y respaldaba a los colonizadores. Los agentes civilizadores son impuestos. El colonizador utilizaba la fuerza para que el aborigen obedeciera. Se imponían a los patrones culturales de los aborígenes. Cuando los aborígenes no querían ser conquistados, ahí entraba el ejército. El maestro es fundamental para la educación. Les enseñaba los buenos modales, como por ejemplo el uso del zapato, ya que ellos siempre caminaban descalzos. Otro agente es el médico o la atención sanitaria. Les enseñaba nuevas formas de ser y estar en el mundo. Por ejemplo, la limpieza, la higiene. El médico enseñaba la moral de cómo usar su cuerpo, usarlo pura y exclusivamente para el trabajo, y no para una conducta dudosa. Resultó importante para imponer la moral victoria. Estos agentes civilizadores ya existían, y de alguna manera los usaban, coordinadamente para imponerse. No solo usaban la fuerza, los necesitaban para dominar estos imperios. Principales imperios. Los principales imperios son el británico y el francés. Sin embargo, Alemania, luego de su unificación y por la inyección de capitales británicos, Bélgica e Italia, también tienen su importante participación en la expansión. Por otro lado, España pierde la mayoría de sus territorios. Asimismo, Estados Unidos y Japón expanden sus territorios. Imperio Británico. Fue el de mayor superficie del planeta, abarcando un 20% de la misma y poseyendo en su jurisdicción a un 25% de la población mundial. Alcanzó la madurez durante el largo reinado de la reina Victoria de 1837 a 1901, impulsado por la acción de sus ministros Disraeli y Chamberlain. Sus dominios se extendieron a lo largo de los 5 continentes. Los puntos más estratégicos por el mar eran Gibraltar, Singapur y Hong Kong. Su dominio más rico era el de la India, en donde poseían té, especias y algodón. Por África se extendió desde el sur, desde la colonia de El Cabo, y pretendiendo crear un corredor que recorriera de norte a sur todo el continente africano. Dominó en su totalidad a Egipto, lo que le otorgó el control sobre el canal de Suez. Imperio francés. Constituyó el segundo imperio en importancia y extensión después del británico. Dominó la mayor parte de África noroccidental y ecuatorial. Esta expansión la comenzaron por los territorios de Argelia y Túnez. Asimismo, dominó Madagascar y parte de Somalia. En Asia, su colonia más importante fue Indochina. Su más significativo impulsor fue Jules Ferry, quien intentó mediante la política imperialista estimular la autoestima nacionalista francesa. Por sus dominios en África, tuvo importantes altercados con Alemania y Gran Bretaña. Consecuencias del imperialismo. Este imperialismo tuvo consecuencias tanto para la metrópoli como para la colonia. Para la metrópoli, podemos decir que la globalización de la economía, lo occidental era un ejemplo de lo aparentemente civilizado porque era la que moldeaba los patrones de lo civilizado. La medida occidental era la única medida válida. La globalización de la economía ya existía, pero esta vez es total y tiene la influencia del capitalismo financiero y monopólico. Otra consecuencia es el imperialismo nacionalista, la exaltación de la nación blanca principalmente por parte de Europa y Estados Unidos. Otra consecuencia es la producción de productos manufacturados de todo tipo y creación de nuevas tecnologías. Por último, desde un punto de vista internacional, constituyó una inagotable fuente de tensiones y conflictos que culminaría en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias para la colonia. Una consecuencia fue la dependencia total, ya que la metrópoli era el modelo económico, social, político, cultural, religioso e ideológico. Otra consecuencia fue la pérdida de valores culturales, las lenguas. Hay una introducción de costumbres, patrones culturales de personas y de animales, como por ejemplo es el jabalí. Se desplaza aquello que no le era funcional para la metrópoli, sea la mano de obra, sea la materia prima. Otra consecuencia es la occidentalización de las élites, que las élites son los sectores económicos más importantes. Las élites toman la cultura occidental, hablan el mismo idioma que en la metrópoli. Y por último, se da una gran diferencia de etnias. Primera Guerra Mundial. Gambetta, ¿se anima a decirnos alguna de las causas de la Primera Guerra Mundial? La guerra franco-prusiana, que abarcó desde el año 1870 hasta el año 1871. En esta batalla, los franceses debieron de pagar 5.000 millones de francos a los vencedores y además tuvieron que perder 2 territorios muy importantes. A partir de ese momento, Alemania creció militar e industrialmente. A todo esto se le agrega la competencia imperialista que tenía Alemania con otras potencias. Y además, asimismo, Alemania realizó unas importantísimas maniobras diplomáticas, como fue la firma de la Triple Alianza que englobaba también al Imperio Austrohúngaro e Italia, firmada en el año 1882. Otra causa fue el sentimiento nacionalista de Serbia, que le reclamaba la liberación de Bosnia y Herzegovina, anexada por Austro-Hungría. Esta provocó que el Imperio Austrohúngaro estuviese enfrentado al ruso, que estaba a favor del nacionalismo serbo. Esta se caracterizó por ser una guerra mundial, debido a que esta guerra involucró a gran cantidad de países de varios continentes, directa o indirectamente, como por ejemplo Europa, Asia y América, eran los más importantes, aunque también estuvieron involucrados Oceanía y África.
Una gran innovación de esta guerra fueron las armas, ya que todo esto es producto de la revolución industrial y se lograron varios avances en esta industria. Aparecieron los tanques, aviones, submarinos, granadas, lanzallamas, ametralladoras, entre otros. Otras características fueron la equivalencia de fuerzas, la Triple Entente contaba con mayor número de efectivos y mayores posibilidades de abastecimiento, mientras que la Triple Alianza tenía mayor oficialidad, mejor preparada y fáciles desplazamientos. La economía de guerra, que se caracterizó por el severo control estatal en la planificación industrial, la búsqueda del autoabastecimiento y el razonamiento de los productos básicos. El financiamiento de los gastos de la guerra se hizo por medio de préstamos conseguidos en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, y por la emisión de moneda. Estas dos últimas medidas económicas generaron inflación. También regímenes fuertes. Había una necesidad de mantener la unidad. Para ello se reprimió todo intento de reivindicación social. Y por último, la lucha en las trincheras. Consecuencias económicas. La guerra fue la causa del hundimiento económico de Europa. Esto se dio por la destrucción causada a la agricultura, la industria, los puertos, las carreteras y los edificios. Los costos para pagar de la guerra fueron altísimos. El conflicto bélico impuso un enorme esfuerzo a los países intervinientes que los llevó a descuidar la atención que hasta ese momento habían puesto en el desarrollo técnico y científico. Internamente, los países tenían enormes deudas contraídas, en especial con Estados Unidos, pero también con América Latina, ya que habían comprado materias primas y alimentos. La solución que encontró Europa fue la de repatriar capitales invertidos en el exterior y volver a recurrir al apoyo financiero norteamericano. Esto consolidó a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. Consecuencias sociales. La cantidad de pérdida humana fue muy grande, entre 10 y 13 millones de personas, fundamentalmente gente joven. Las consecuencias inevitables fueron la superpoblación femenina y la incorporación de la mujer al mercado laboral. Surgieron los movimientos feministas que exigían igualdad de derechos políticos, sociales y salariales. El abandono de los campos llevó al notorio aumento del éxodo rural hacia las ciudades. Allí se encontró la miseria en los barrios urbanos. También apareció el excombatiente, quien después de tantos años de guerra tuvo dificultades para reinsertarse en la sociedad. Y finalmente los sufrimientos provenientes de la guerra recayeron esencialmente en la masa trabajadora, la cual se acercó a participar activamente en el movimiento sindical y en los partidos marxistas.